felicitar también a estos queridos hermanos, cómo están trabajando lo que vimos hoy. Ha sido tan precioso, y que Dios prospere, siga prosperando esto. Vi algunos que salieron de la calle y los veo hoy trabajando con los de la calle, y eso es tan precioso, ¿no? Ayer mi tarea sería capacitación, pero en lo espiritual. Y ayer compartimos algo, rápidamente les digo, ¿por qué no se escucha la gente? Y era por qué lo escuchaba Jesús. ¿Por qué la gente lo escuchaba a Jesús? Y dijimos algunas cosas y otras más que no dijimos. Pero entre las que dijimos, la razón mayor era porque Él revelaba al Padre. Entonces, revelar a Cristo es nuestra tarea. La otra, por nuestros sufrimientos y sacrificios. Jesús era varón de dolores, experimentado en quebrantos. Las pruebas, los conflictos no pasan desapercibidos, y la gente nota cuando alguien ha padecido porque comprende más. Es otra persona. Después, por el carácter, Jesús era lo que Él decía. Él no decía yo digo la verdad, Él decía yo soy la verdad. Y eso atraía a la gente. Él era único en esto. Nadie se atrevió a decir yo soy el camino, yo soy la verdad. ¿Qué más decía? Yo soy la resurrección, yo soy la vida. ¿Qué más? Yo soy el pan de vida, yo soy el agua de vida. Dios es amor, Dios no ama, es. Entonces, esto es la integridad que impacta a la gente. ¿Por qué lo escuchaba la gente? Porque también tenía compasión. Y habíamos dicho que compasión no solamente es tener lástima, no es tener lástima. Compasión es bajarse al nivel de la gente y traerle solución. Y esto hacía Jesús. También, ¿por qué le escuchaba a la gente? Porque se movían los carismas. Poder salía de Él. Y todos los que lo tocaron quedaron sanos. Qué tremendo, ¿no? No era una cosa... ¿Por qué más lo escuchaba la gente? Por la trayectoria. Lo conocían. Dice, ¿hay alguno que me inculpa de pecado, que me señala algo? La trayectoria impacta a la gente, una trayectoria coherente. ¿Por qué más Jesús impactaba a la gente y lo quería escuchar? Porque Él decía, vengan a mí, porque soy manso y humilde. Esto impacta a la gente. Pueden venir a mí. Soy manso y humilde. Y tenía después habilidad para delegar y para planificar. Él organizaba y él era un estratega. Y si uno analiza, vamos a ver cómo él usaba las estrategias. Eso compartimos ayer. Queremos ver a Jesús y cómo él usaba la herramienta mayor. Los obreros tienen que aprender a usar como Jesús la herramienta mayor. La herramienta mayor de Jesús fue la oración. ¿Cómo la usó? Y vamos a ver solamente un evangelio. Cómo el evangelio de Lucas muestra algunos acontecimientos de oración en la vida de Jesús que mostraron cómo es que Él cómo la usaba Él a esta gran arma que era la oración.
En Lucas, vamos a usar el Evangelio de Lucas y lo tenemos abierto. En Lucas, capítulo 3. En el comienzo de su ministerio, cuando Jesús comienza su ministerio, miren cómo lo comienza. Versículo 21. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado, y mientras oraba, el cielo se abrió y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía: Tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El ministerio de Jesús comienza con oración. Mientras oraba, los cielos se abren. Nosotros no podemos ir a la obra sin que estas cosas ocurran. Las personas que están en la obra tienen que comenzar con la oración. Es la gran arma nuestra en la obra. Los cielos se abren porque uno trabaja para el cielo, no trabaja para nadie. Por eso, todo lo que va a venir tiene que venir de ahí. Lo que no viene de ahí se termina, pero lo que viene de ahí permanece para siempre. El Espíritu desciende. Y es lo que necesitamos que toque a la gente. La oración trae el Espíritu Santo. Y ustedes que trabajan sobre niños, los niños son más espirituales que los mayores. Porque los niños son todo espíritu. Y captan cuando alguien tiene espíritu y es atrapado y atraído. La promesa del Espíritu Santo en Pentecostés, Jesús prometió, pero no fue suficiente la promesa, fue suficiente después de 10 días de oración. Pasaron 10 días y después esa promesa aparece. O sea, la oración también produce estas cosas. No podemos decir ni 10 días ni 5 días, pero en el caso de Pentecostés fueron 10. La oración insistente, aún sobre promesas. Y estas promesas van a venir porque Dios es fiel. Entonces, ese tiempo de oración lo que hizo fue preparar el corazón de los que estaban en Pentecostés, abrió las ventanas de los cielos y descendió el don del Espíritu Santo, la oración. Jesús comienza con oración. Veamos cómo usó también Jesús en Lucas capítulo 5, en otra oportunidad, la oración. Capítulo 5, versículo 15 y 16. Pero su fama se extendía más y más, y se reunía mucha gente para oírlo y para que lo sanara de sus enfermedades. Pero él se apartaba a lugares desiertos para orar. Priorizó la oración a la necesidad. La gente estaba necesitada, muy necesitada, venía de lejos, multitudes, con tremendos problemas. Y él estaba allí, pero dice que él se apartaba para orar. Es mayor, es prioritaria la oración a la necesidad de la gente. No oré porque era tanta la necesidad. Equivocado. No funciona así. La oración es prioritaria a la necesidad de la gente. Él podía haber aprovechado la fama y la popularidad que dice que tenía, que su fama se extendía más y más,
pero priorizó la oración a la popularidad. Hay tanta gente, ¿cómo me voy a ir ahora? Y se fue a orar. Había algo ahí que él entendía, que a veces nos cuesta entender lo que es la oración, la vida de oración. La vida de oración es más importante que la obra. Es más, todos los que van a la obra sin la oración se desgastan, lamentablemente se desgastan y terminan estresados y cansados y agotados. Jesús conoce esto, sabe esto, priorizó su fama y popularidad. La gente necesitaba oír las palabras de Él. Las palabras de Él traían vida. Mis palabras son espíritu y son vida. Pero Él priorizó la oración a las palabras. Se fue a orar. Y antes que tantos enfermos, las personas que estaban allí, se fue a orar. Qué importante la oración, ¿eh? No nos movamos sin la oración, no movamos un dedo. Y tengamos cuidado de que no pese más o la fama o la popularidad o lo que hemos preparado a la oración. O la necesidad de la gente, pobre gente. Es más importante la oración para Jesús. Otro elemento que Jesús usó, esta herramienta, capítulo 6 en Lucas. Versículo 12 y 13. En aquellos días Él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Cuando llegó el día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Dice que antes de recibir a los discípulos, Él pasó la noche orando. Los discípulos no podemos digitarlo. Este es bueno que esté con vos, ¿eh? Mirá este qué bueno que esté con vos. Mirá este. No fue así con Jesús. Podemos orientar, pero debemos tener mucho cuidado. Cuando Jesús oró en Juan 17, Jesús oró porque se decidía la evangelización del mundo. Se pasó la noche orando. Se decidía por lo que Él iba a tener, sus discípulos. Juan 17, cuando oraba al Padre, le decía, los que me diste. Quiere decir que se los dio el Padre a los discípulos. Y luego Él fue a buscarlos, lo que el Padre le dio. Pero es el Padre el que da a discípulos. La verdad que cada uno de ustedes ya Dios tiene los discípulos para ustedes. El que no tiene, pídaselo a Dios. Pídale la cantidad, en este caso fueron 12, y pídale quiénes son. No sé cuánto Jesús ocupó para conocerlos. 6 meses, 2 meses. Pero tuvo que salir a buscarlos porque ya el Padre se los había dado. Estos 2 elementos, el Padre me los dio, pero yo los voy a buscar. Y cada uno, ya Dios tiene preparado quiénes son los discípulos para cada uno. Yo quiero conocerlos. Es como saber, Dios tiene destinado para vos 5 hijos. Yo quiero conocerlos. ¿Quiénes son? Dios tiene destinado para vos 2 hijos o 1 hijo. Yo quiero conocerlo. Pídaselo a Dios y el Señor te va a dar. Él usó la oración
porque se decidía la evangelización del mundo y cómo iba a ser este tema del evangelismo. Y para recibir a los que me diste. Son los discípulos que cada uno tiene que tener. De paso digo, hoy añado un elemento más. Me gustó cuando Diego dijo sobre el discipulado que le llaman curso o el discipulado de Buda, y está otro discipulado, el de Diván, no el de Iván, Diván. No el de Diván, no. Divá, no. ¿Qué va a hacer? El discipulado de Diván es, ¿cómo estás? Contame. Y en vez de psicólogo, te tiene a vos. Y gratis. Bueno, ese tampoco. Digo que qué importantes son los discípulos y mirar a Jesús como Él hacía. La verdad que Él tuvo discípulos para hacer de ellos militantes, porque Él era un militante. Un militante produce militantes. Y Él era un militante. Y Él formó militantes con un nivel al punto de dar la vida. Porque casi todos murieron de la misma manera, dieron la vida, murieron antes de tiempo. Eran tremendos militantes. No eran militantes que hacían masajes. Usó la oración. ¿Dónde más usó la oración? Esta herramienta. La usó cuando comenzó su ministerio, la priorizó a la necesidad de la gente para recibir a los discípulos. Capítulo 9. ¿Dónde más? Versículo 18 hasta el 20. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y ellos respondieron: unos Juan el Bautista, otros Elías y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Y él dijo: ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro dijo: el Cristo de Dios. Él oraba. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, ¿cuál sería el tema de esta oración? Porque después viene esta pregunta: ¿quién dicen que soy yo? Él oraba por revelación. Que sus discípulos tengan revelación. Hermanos, yo puedo estudiar todas las tarjetas, conocer la Biblia, pero si yo no lo conozco a Él, es solamente intelecto. Y nosotros necesitamos revelación para que la gente conozca y se le abran los ojos del entendimiento y venga espíritu de revelación para que le conozcan. Al hablar de Él, ¿quién dicen los hombres que soy? Y miren la cantidad de opiniones que había. ¿Y ustedes qué dicen? ¿Qué preguntan, no? Porque ahí se definía mucho entre ellos. ¿Quién dice que soy yo? Y hubo luz, y hubo revelación. Y sin revelación las cosas no funcionan. ¿Por qué la gente no dura mucho en algunas funciones? Porque lo hizo como voluntario. Y voluntarios tenemos muchos. Pero el voluntario termina cansado.
Pero cuando hay revelación también hay ministerio. Entonces el ministerio hace que se autoanime a sí mismo, porque se autoedifica a sí mismo. Sabe dónde buscar y las pruebas no lo van a desanimar, porque él tiene revelación. Y la revelación supera las situaciones, las pruebas, los pecados. Entonces tenemos en la obra gente que tiene ministerio, revelación, está haciendo las cosas, se autoincentiva a sí mismo por la revelación que tiene. Y están los otros son los voluntarios, que ayudan, que ven la necesidad, hacen falta, pero a veces no continúan. Necesitamos revelación. Necesitamos revelación en los obreros. En este caso Jesús está pidiendo revelación por sus discípulos, que estos no solamente me escuchen y sepan de memoria, que tengan luz del cielo, que se les abran los ojos del entendimiento, que no hagan las cosas porque me ven a mí hacerlo nada más, sino porque lo entendieron, lo vieron, tienen luz, tienen revelación. Y luego orar por aquellos que uno le está predicando, que tengan luz, que tengan revelación. Él usó para esto, porque él estaba velado. Le conocían algunos como el hijo del carpintero, pero aquí dice que la gente decía que era Juan el Bautista, otros que era Elías. Miren las cosas que se puede decir de Jesús. Él estaba velado. Jesús sigue velado. Si la gente no tiene revelación, no le conoce. Y la oración trae revelación. Esta es la oración apostólica máxima. Señor, abre los ojos del entendimiento para que te conozcan. Siguió usando esta herramienta. La mayor herramienta que él usó fue la oración. Fíjense el capítulo 9. También, versículo 28. Como 8 días después. Vamos al 11, primero, al 11. Versículo 1. Aconteció que Jesús estaba orando en un lugar y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Él no les dijo que oraran. Fueron sus discípulos que le dijeron: enséñanos a orar. Nosotros tenemos que ser primero líderes, obreros, líderes de oración. La oración tiene que ser, lo vemos como ora aquella persona, yo quiero orar como él. A Juan le enseñó a sus discípulos: enséñanos a orar. Pero él dice que oraba. Estaba Jesús orando en un lugar y era tan atractivo verlo orar a Jesús que sus discípulos: yo quiero eso. Y los obreros tienen que ser gente de oración, y los que discipulan tienen que ser gente que es tan atractiva su vida de oración que los discípulos quieran ser así, usar este elemento. Yo quiero orar como mi discipulador, como mi cobertura. Yo quiero orar.
qué ejemplo, ¿no? No tuvo necesidad de que llegue a ser un mandamiento todavía, sino el atractivo de Jesús. No sé cómo él oraría, no sé cómo era porque lo veían, evidentemente lo hacía también no lejos de sus discípulos, y lo veían orar. Si alguno leyó la historia de San Francisco de Asís, estuve leyendo algo, tenés un libro ahí, lo encontré, tan precioso, su vida de oración. Él encontró a Dios en la oración y encontró todo en Dios. Y sus discípulos seguían, como lo veían a él, orar. Yo quiero orar como él. Yo quiero tener las experiencias que él tiene. Tuve una experiencia tuve que hacer un viaje y mis hijos le comprábamos esos libritos Villiquen que antes venían y que traían la historia de alguien. Y yo manoteé uno de esos libritos y me lo llevé para leerlo en el viaje. Como había mucha gente y me daba vergüenza porque era Villiquen, y me lo puse allí, y justo era la historia de San Francisco, resumida. Y me puse a leerlo y esto me impactó. Nunca antes había leído nada de él. Este hombre cómo oraba, cómo buscaba a Dios, cómo pasaba las noches. Y estar ahí. Y dice que en algún momento él llamó a uno de sus discípulos y como no venía, un poquito que se disgustó y lo llamó otra vez a sus discípulos y como no venía, entonces fue a buscarlo para darle una exhortación y cuando lo encontró, dice que lo encontró en éxtasis, orando. Por eso no escuchaba. Entonces, cuando terminó de orar, lo llamó al discípulo y le dice, ¿vos podrías obedecer lo que yo te digo? Por supuesto, Francisco. Bueno, dice, camina por ese charco que hay ahí. Y caminó, embárrate bien. Se embarró bien. Bueno, ahora tenés que obedecerme, sí. Entonces se tiró al suelo. Ahora písame la boca, porque yo me enojé y quise interrumpir tu comunión con Dios. No, hazlo. Así que se embarró bien, le pisó bien. Qué interesante, ¿no? Si alguno hace eso, ¿no? Y estaba ahí con ese librito ahí, y cuando llegué del viaje lo terminé, al librito. Y los hermanos que me esperaban me dijeron, bueno hermano, queremos pedirle perdón porque ese lugar planificado donde usted íbamos a tener el retiro, no lo pudimos conseguir. Y conseguimos algo por ahí. Bueno, le digo, no tengo problema. Cuando llegamos, mire, es esto. Y era un convento franciscano. Oh Dios, dije. Dice, perdóneme, dice, no le vamos a tener un dormitorio, sino una celda de oración. Yo sentía que Dios me estaba hablando. Es verdad. Me metieron en una celda, era una celda, un catrecito, sencillo, una mesita, y listo. Es un lugar para orar. Qué tremenda la oración. Ojalá la gente que está con vos quiera seguir el modelo de oración que tenés. Lo vieron a Jesús, era tan atractivo, querían eso. ¿De qué más?
Ahora sí, nueve, 28. Cómo Jesús usaba la oración. Qué experiencias tenía Jesús, ¿eh? Como 8 días después de estas palabras, Jesús tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Mientras oraba, la apariencia de su rostro cambió y su vestido se volvió blanco y resplandeciente. Hasta ahí. Cuando uno ora, la apariencia cambia. En el caso de Jesús hubo una transfiguración, pero aquí hay algo que ocurre. Cuando uno ora, la apariencia tuya cambia. Tu rostro cambia. El rostro de las personas que no oran son rostros duros, preocupados, afanosos. El rostro de las personas que oran son rostros relajados en Dios, tranquilos. Los rostros de las personas que oran necesitan maquillarlo para cambiarle la apariencia. Los rostros de las personas que oran, Dios los maquilla. Y hay un maquillaje que habla David, la hermosura de la santidad. La santidad tiene una hermosura, una belleza que no te la da nadie. Y no digo que no podamos maquillarnos, no, pero que no te falte esto. Hay un cambio de apariencia en la gente que ora. No lo vas a notar. Moisés estuvo 40 días allí en el monte. También su rostro le resplandeció, cambió su apariencia, pero él no se daba cuenta. Las personas que no oran son personas de rostros preocupados, afanados. Las personas que oran tienen rostros tranquilos y se nota. Y llevan paz. Su apariencia lleva paz. No son necesarias muchas palabras. Simplemente poné a una persona que ora con vos y vas a ver. Al lado tuyo, o sé vos, esa persona que ora, y vas a llevar todo esto. Jesús mostró a estas personas, Jacobo, Pedro y Juan, eran personas de oración. Juan fue el que escribió Apocalipsis. Él podía orar en esas visiones. Pedro, hombre de oración, tuvo en Pentecostés, tuvo más importancia la oración que el almuerzo. A las 12 del mediodía, justo a esa hora se fue a orar. Hay que irse a orar a esa hora, ¿eh? Y entró en éxtasis. ¿Recuerdan cuando baja el lienzo? Hay que entrar en éxtasis a las 1 del mediodía, ¿eh? Alguno entra en otro éxtasis. Hombres entrenados, y Jacobo fue el primer mártir. La apariencia cambia. Cambia todo el sentido de valores cuando uno descubre esto. La oración y el placer de la oración. No ya como algo que hay que hacerlo, disciplina. No está planteada así como disciplina. La oración está planteada como lo más placentero que hay. Le dije a un hermano que estaba mal,
Le digo, ¿qué te pasa? Y estoy mal, ¿querés que hablemos? Bueno, le digo, pero antes de hablar la semana que viene, vos podés hacerme el favor, ayunar, y mientras ayunás, tenés tiempos de oración. Bueno, la otra semana estaba con mi hermano, su apariencia había cambiado, su rostro cambió, y le digo, bueno, contame tus problemas. No, dice, ya no tengo. ¿Cuándo pasó? ¿Cuándo dejaste de tenerlo? Cuando empecé a orar. Yo sabía eso, le digo. Me solucionaste un problema para mí. Porque cuando vienen con problemas yo tengo que ingeniar, y un gallego lo que menos tiene es ingenio. Algunos, otros. Y es así. ¿Cuál es el problema tuyo? No, tu problema es que no orás. Ese es el problema. No necesito consejo. Está bien. Empecé a orar. Se transfiguró y cambió la apariencia de su rostro. ¿De qué otra manera usó la oración? Capítulo 22. ...41 y 46... ...41 al 46... Y se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Lleno de angustia, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza. Y les dijo, ¿por qué dormís? Levantaos y orad para que no entréis en tentación. Me llama la atención el 42. Qué tremendo, ¿no? Jesús estaba pensando que para orar y transpirar grandes gotas de sangre, estoy pensando la presión, ¿cuánto tendría de presión? Los que son hipertensos están siempre pensando, ¿cuánto tendré ahora? Después de este problema, ¿me podés tomar la presión? Supuestamente tendría, no sé, tuvo hemorragias. Jesús aquí. Pero bueno, esto al margen. Pero fue en oración. ¿Cómo oraba? ¿Cómo la oración era placentera por la relación con Dios, en éxtasis? Que el éxtasis, los que dice, nosotros tenemos la granja de rehabilitación de drogadictos allá, y había un hermano que decía, yo me drogué tanto en la vida que siempre preciso tener un tiempo de éxtasis. ¿Y ahora cómo haces? Y con la oración. Y entonces él me dice, antes era maníaco de las drogas, ahora soy Cristo maníaco. Qué bueno, ¿no? Y me doy con él, dice. Dosis. David Vives, para los que lo conocen.
Pero el versículo 42, orando, Jesús dice, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y me trajo esta pregunta, ¿qué? Había dos voluntades, una la voluntad del Padre y la otra la voluntad del Hijo. ¿No eran que estaban unidos? Que el Hijo vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Cómo es que ahora habla de que la posibilidad de dos voluntades, no se haga mi voluntad sino la tuya? ¿Que había otra voluntad? Y me creó a mí un interrogante que lo tuve bastante. No me molestaba, estoy tranquilo, pero que estaba ahí. ¿Y qué fue lo que estas dos voluntades, en qué consistieron? Creo que Jesús eternamente tuvo esta relación con el Padre, tan tremenda, y el Espíritu Santo, tan tremenda. Pero lo que venía iba a ser algo que en la eternidad era la primera vez que iba a ocurrir. Y era, el Padre lo iba a abandonar. Qué tremendo esto, ¿no? Por vos. Él iba a sufrir el abandono del Padre por vos. Y para que hoy estés aquí. Y eso para Él, se da cuenta por qué transpiró grandes gotas de sangre. Le costó sufrir esto. Por eso Él dijo, no se haga mi voluntad. Pero aún ahí sufrió el abandono y ese grito desesperado que lo malentendieron. Padre, ¿por qué me has abandonado? Es la crisis mayor en la eternidad. No hubo otra parecida, ni la habrá. En el cielo y en la tierra. El tremendo abandono del Padre. Mi Padre siempre está conmigo. ¿Y el abandono del Padre al Hijo? Ayer dijimos, les pregunté si Dios sufría. Dios siempre hace las cosas plenamente, nunca en parte. Dios sufrió en plenitud. Esto fue en oración. Y dejar que su hijo vaya a los infiernos. Esto fue algo muy tremendo. El abandono significa también el lugar de perdición. Y cuando llega a los infiernos, Satanás dice uno más, como el primer Adán, el segundo también. Pero el Padre, por eso Pablo habla justificado en espíritu. El Padre dice, a ver, móstrame qué pecado hizo mi hijo. Y no se halló pecado en él. Y el Padre lo levantó. Pero estaba destruido. Y cuando lo
lo levantó. Irreconocible como estaba el hijo. Y cuando entraba en los cielos, proféticamente David lo ve. Y dice, ¿quién es este? Alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Pero de ahí preguntaron, ¿y quién es este? Este es Jehová, el fuerte, el poderoso en batalla. Alzad puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. En la oración se definió estas cosas. Este es mi Señor, que logra en la oración un cuestionamiento que era entendido entre el Padre y Él, pero causó sufrimiento desde la eternidad. Pero fue desde la eternidad hasta Jesús. Pero luego se terminó este sufrimiento. Desde Jesús hacia la eternidad que viene, no está más. Él venció y nos tomó a nosotros para llevarnos con Él. Este sufrimiento lo causamos nosotros. Fue el amor que te tenía. Y el amor que nosotros estamos manifestando en alguna medida pequeña. Aprecio tanto el amor a estos chicos que ustedes están teniendo. Él lo hizo así. Hay sacrificio, hay dolor. Y en la oración lo define. Se define ahí en la oración la crisis más grande de su vida eterna. Fue tal la crisis que pasó que dice que entonces se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo. Qué desilusión, que dice, cuando se levantó de la oración y fue a sus discípulos, los halló durmiendo. Bueno, no se hace problema ahora. Era él el problema, ahora tenía que ir a la cruz. Y el Padre lo iba a abandonar. Pasa la cruz, pasa la crisis mayor de su vida eterna. Él la hizo en oración. Y de allí las grandes gotas de sangre. Capítulo 23. La mayor arma del obrero. Capítulo 23. Versículo 33 y 34. Cuando llegaron al lugar de la calavera, lo crucificaron allí, y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La última oración de Jesús fue sobre la cruz. Estaba con el Padre. En medio del dolor. Fueron oraciones de compasión. Padre, perdónalos. Y después ustedes saben que en esa oración Él le dice al Padre, a ti encomiendo mi espíritu. Fue una oración de compasión sobre la cruz y también una oración de adoración. A ti encomiendo mi espíritu. Y comenzó su ministerio en oración. Y lo terminó en oración. ¿Vieron? ¿Qué comienzo y qué final? Padre,
recibimos la gracia de la oración como un don tuyo. Lo recibimos ahora. Señor, nuestra vida se llena de este don tuyo. Nuestra mente, nuestras células, se llena de este don tuyo, de la oración. Oh, gracias. Era parte de la gracia tuya que venía. Oh, gracias. Dios mío, muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén.